Saludos amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno, como siempre, tenerles aquí con nosotros para llevarles otro programa cargado de contenido que esperamos sea de su interés, con informaciones y orientaciones de este amplio e importante mundo, como siempre le decimos, de la salud y la seguridad social, sobre todo en la parte que ésta se correlaciona con la salud, que es su pilar más importante definitivamente. Pues en el día de hoy, como ya nos hemos acostumbrado también, ¿verdad? En todos estos últimos meses, que por lo regular nuestro señor presidente, en su ya también tradicional rueda de prensa de los lunes, llamada la semanal, donde abarca uno o varios temas de interés nacional y de trascendental importancia, pues en esta semana no fue una excepción y el presidente, nuestro señor presidente, conversó con nuestros periodistas sobre el tema de los medicamentos, sobre todo los medicamentos de alto costo, la forma en que han venido funcionando las boticas populares, cómo se desenvuelve Promesecal. De hecho, el ingeniero Adolfo Sesto, que dirige esa importante institución, también dio una explicación, hizo una exposición sobre cómo se ha ido cómo se han ido implementando mejoras en la misma, ¿verdad? Incluyendo un aumento importante en el presupuesto destinado a la adquisición de medicamentos de alto costo, a suplir también no solo las boticas populares, sino también los suministros de los hospitales, la red de hospitales públicos, apoyando pues el abastecimiento del Servicio Nacional de Salud para poder ofrecer los medicamentos necesarios a todos nuestros pacientes, a toda nuestra población. Muy interesante la entrevista, o mejor dicho, la exposición. Vamos a ir con el paso de los días verificando esas informaciones que obviamente se corresponden con números oficiales. A veces también no es solamente el tema de la información y lo que usted dispone. Bueno, construimos tantas boticas populares, tantos centros de atención primaria. Miren, ahí usted tiene en pantalla al ingeniero Adolfo Sesto, el director de Promese, que como les dije, acompañó al señor presidente en la semanal, antes de ayer, lunes. Pero fíjense que ahí dice programa Más Salud y Esperanza de Vida, ¿verdad? Las farmacias del pueblo, ya famosas, ¿verdad? Como parte, como es, digamos, columna vertebral de Promesecal. Y obviamente que sí, que tenemos que apoyar programas, iniciativas como esta. Pero es lo que les decía, no es solamente un tema de lo que se hace, sino también de la percepción y de la realidad. Es decir, tenemos que en el día a día, en el terreno, hacer que las cosas funcionen adecuadamente y que todos estos esfuerzos que se realizan se traduzcan en realidades positivas, en realidades tangibles, que a su vez provoquen verdaderos efectos en el cambio positivo de la salud de nuestra población. Es decir, que como hemos dicho muchas veces, nuestros indicadores de salud presenten mejorías sustanciales que podamos exhibir porque sean tangibles, porque la gente realmente lo siente, porque se mueran menos niños recién nacidos, se mueran menos mujeres embarazadas, se mueran menos pacientes con enfermedades crónicas, se muera en general, haya menos mortalidad en nuestros hospitales y
en nuestras poblaciones. Ahí es donde realmente podemos apreciar si todas esas cosas, todos esos esfuerzos y todas esas inversiones que hacemos en ese sector son realmente efectivas, si cumplen con el objetivo que estamos tratando de alcanzar. O sea, que por eso es que muchas veces decimos, bueno, apreciamos todo esto, pero hay que verlo todo de forma global e integral para ver si estamos trabajando de forma coordinada, ¿verdad? Y racional en lo que tiene que ver con la inversión en el sector salud. Pero vaya, pues nuestras felicitaciones nuevamente al señor presidente, porque como quiera que sea, reitero, pues son iniciativas que reflejan un marcado interés del gobierno y del señor presidente por apoyar todo lo que tiene que ver con el sector salud y seguridad social. Por otro lado también nos hacemos eco, ya la semana pasada se oficializó el nombramiento del nuevo director de la DIDA, el exdiputado Elis Báez, un diputado de Santo Domingo Oeste. No viene de nuestro sector, del sector de la seguridad social, y no le conocemos experiencia en esta área de la seguridad social. Digo esto porque entendíamos que para dirigir una institución como esta, que es de información y defensa de los afiliados, hay que conocer no solo la ley, el reglamento, sino también los intríngulis del sistema. Hay que conocer las cosas. Ahí lo tenemos en pantalla, la foto del licenciado Báez. Hay que conocer cómo se mueve todo esto, todos los trucos del juego para usted realmente poder defender a los afiliados, que es una parte importantísima, la principal de la DIDA como tal. Así que ojalá que él se agencie un buen equipo de trabajo, técnicos calificados, profesionales del área, que los hay muchos, y que le puedan apoyar en su gestión para beneficio de todos nosotros. Eso es lo que le deseamos. Así que ojalá que tenga éxito, repito, y que pueda apoyarse en un grupo bien coordinado y bien experimentado que le ayude en esa tarea de poder tener una gestión exitosa. Miren, tengo que expresarle mis condolencias a dos familias que acaban de perder un valioso hijo, un joven profesional, una víctima más de nuestras carreteras, de nuestras autopistas y nuestra calle. Aquí en este programa nos ha tocado casi todos los días, o todos los días en que hemos tenido programa, tener que hablar del desastre de nuestro tránsito, ¿verdad? Todas las cosas negativas que conlleva hablar de esto, cómo afecta la salud mental y cómo provoca desgracias en nuestra familia. Pues ahora se acaba de llevar hace 2 días a un joven con una familia hermosa, ¿verdad? Camino una carretera del Cibao, perdió la vida. Hablo de la familia Marcelino Geraldino, y por igual también a la familia de su esposa, la familia Guzmán, hoy viuda Guzmán con 2 pequeñas criaturas. La verdad que ha sido muy doloroso para esa familia, que nos une vínculos de amistad con ambas familias de hace muchos años. Y nada, solamente pedirle a Dios que les dé fortaleza, ¿verdad?, para poder soportar esta terrible pérdida, y que al Señor que pues acoja en su gloria el alma de este joven Eduardo Marcelino Geraldino. Miren, al
iniciar de lleno el contenido de nuestro programa, el doctor Porfirio Cabral nos va a hablar hoy en su popular segmento, el kit de emergencia, sobre el ictus. El ictus, lo que también conocemos como accidentes cerebrovasculares, a raíz de que casualmente ayer se celebraba el Día Mundial del Ictus. Usted sabe que ya hemos aprovechado, ¿verdad? Estamos aprovechando fechas importantes. Todos los días se celebra el día de algo, pero lo que tiene que ver con salud, sobre todo, pues estamos sacando esos temas para refrescarle a ustedes informaciones que pueden ser valiosas para ustedes y su familia, precisamente con uno de esos temas que se celebra en cada semana, en cada día. Y hoy le toca el turno al ictus. Hemos hablado del ictus en otras oportunidades aquí, pero nunca está de más refrescar este tipo de informaciones que en un momento dado pueden ser de especial importancia para usted realmente poder saber reconocer ciertas condiciones y ayudar a algún familiar suyo o usted mismo en caso de que se le presente esa contingencia. Así que no se muevan de sus asientos porque en breves momentos, en un par de minuticos, estaremos de vuelta con ustedes y el doctor Porfirio Cabral hablándonos de ictus. Así que retornamos en breve. Bien, amigos, tal como les habíamos anunciado, hoy nuestro querido doctor Porfirio Cabral, Pochi, a quien damos la bienvenida como de costumbre, nos va a hablar sobre el ictus, accidentes cerebrovasculares, ¿verdad, Pochi? Sí, como tú habías dicho, acuérdate que ayer se celebraba internacionalmente el Día del Ictus. El Día del Ictus. No, me preocupa que otros medios o otros programas de salud o la Sociedad de Neurocirugía y de Neurología no hayan hecho alguna actividad celebrando el día para informar a la población. Sigo insistiendo en que nosotros tenemos una baja incidencia en la información al ciudadano sobre las enfermedades y los procedimientos. ¿Qué es el ictus? El ictus es el famoso derrame cerebral. Derrame cerebral, que la gente dice, le dio. Tuvo un derrame. La gente dice, tuvo un derrame, fulano. Exactamente. Que no es más que la intervención de la función a nivel cerebral del cerebro como tal físicamente. Hay varios tipos de ictus, pero la sintomatología es lo más importante. ¿Cómo lo puede comenzar? El paciente puede tener cefalea intensa, pérdida de la visión, posiblemente se le caiga un lado de la cara o de la boca. Empieza con una disartria, o sea, hablar estropajoso, puede tener mareo y puede hasta perder el conocimiento. ¿Qué pasa? Muchas veces, o la gran mayoría de veces, no se instaura de repente. Puede ser que comience lento, dependiendo del tipo de ictus que tenemos. ¿Por qué? Porque hay 4 tipos de ictus, que son el isquémico, el hemorrágico, el trombótico y el embólico. Recuerden que en una conversación yo hablé de lo que era el embolismo y el tromboembolismo, y que cuando se desarrollaba podía llegar al cerebro y producir un ictus. Entonces, una de las cosas más importantes, y que la tenemos ahí en pantalla, y el sentir de este programa, es informarle a ustedes cuáles son las medidas a tomar para evitar que el ictus nos dé. Entonces, es casi increíble, Rafa, que todo se relaciona a lo mismo. Lo primero es, ante cualquier situación de un ictus, usted tiene que actuar con rapidez, porque si el evento es masivo, tiene que llevar. No, y por lo regular, ¿verdad, Pochi? Las primeras 2 horas, la primera hora sobre todo, pero las primeras 2 horas más tardar, son la diferencia entre la vida y la muerte. Exactamente. Ocurre cuando usted
cuando comienzan los síntomas. Entonces, cuando los candidatos a tener ictus, por lo regular son pacientes por encima de los 40 años y con enfermedades de riesgo, por ejemplo, como la hipertensión, el tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad. Y bueno, es increíble que todas las patologías están en un mismo rango. Por ejemplo, tenemos la diabetes. Hay una que quiero informar bien, que no le prestan atención, pero es muy importante, que es la apnea del sueño. Todo paciente que tiene apnea del sueño, un gran candidato, es un candidato a hacer un ictus. Y mira, es lo que tú dices, Pochi, lamentablemente, en otros países, a este tema que Pochi está hablando, y que ligándolo con el riesgo del ictus, la apnea del sueño, se le da una especial importancia, se destaca y se habla mucho de eso, pero aquí en nuestro país muy poco. No, pero mira, muy poco. Últimamente creo que oí de alguien de la Sociedad de Neurología y Neurocirugía hablando sobre esto, que pero son los indicados a llevar eso. Pero la verdad que no. ¿Tú quieres que te diga una cosa, Rafa? En otros países, y a nuestro amigo televidente, en otros países hay unidades especializadas como la de infartos para ictus. Exacto, sí, claro. O sea, hay una unidad que cuando el paciente llega a una emergencia tiene un área de ictus, un área donde se maneja el ictus. Oiga lo especializado que está. Y otro tema, señores, esta recomendación se la doy yo a las ARS. Las ARS son los primeros que tienen que incentivar a nivel primario, atención primaria, para que la gente no le dé un ictus, porque le sale 15 veces más caro el ictus que manejar que la prevención. Porque el paciente con ictus irremediablemente cae en un cuidado intensivo, con la salvedad de que tenemos una deficiencia en República Dominicana de 900 camas de cuidado intensivo. Porque vamos a explicar algo, porque este programa lo dice. No es que un hospital tenga una unidad de cuidado intensivo en el interior. Sí, este hospital tiene. El problema de la unidad de cuidado intensivo es el personal. ¿Dónde está el recurso humano? Entonces nosotros en salud nos dirigimos, y tú que hablaste al principio del tema de cómo el manejo de salud, hablamos de mucha infraestructura, pero nosotros estamos muy detrás en el recurso humano. Lamentablemente. Eso se está quedando detrás. Entonces tú no haces nada, y te lo digo a las autoridades, con crear muchos hospitales, si tenés la capacidad de generar el personal de salud que va a trabajar ahí. En otros países tú llevas ese renglón. ¿Cuántos médicos yo tengo disponibles en la zona? Por eso en República Dominicana las zonas se dividen hay zonas, región 1, región 2, para tú llevar una estadística del personal disponible para esa área. Sin embargo, nosotros no llevamos esa estadística aquí. Y toda la complejidad del manejo del ictus está prácticamente en 2 o 3 ciudades de República Dominicana, en 2 o 3 provincias. Tú puedes tener 4, tú puedes tener, como siempre, Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís, que tiene muchos centros médicos, Higüey, pero fuera de ahí, ¿qué otra provincia tiene la capacidad de manejar el ictus? Entonces, es muy importante que en esas regiones, por región, se creen unidades para el ictus. Y mira, Pochi, ahí quiero hacer un paréntesis. No, tú sabes porque tú puedes intervenir en mi sesión. Déjame decirte que hablamos hace días, nos hicimos eco de la celebración de una institución hospitalaria que estaba celebrando sus 25 años. Y la menciono ahora, estoy hablando de CEDIMAT, porque si hay una institución hospitalaria en nuestro país que tiene un centro, un centro, si ustedes recuerdan, hace unos años se inauguró un centro cardiovascular. Fue un edificio que está ahí mismo pegado, que es un área básicamente para el cuidado cardiovascular. Hay otras cosas ahí como el área de oncología, pero ahí en esa emergencia también hay una preparación adecuada, especializada para esto mismo, Pochi, para tratar, identificar y tratar los casos de ictus. Porque, oye, ¿qué es lo que ocurre? Valga la promoción. El pronóstico de la víctima, porque todo aquel que llega a una emergencia no es un paciente, es una víctima. El pronóstico de esa víctima, para que hablemos el idioma de salud común, el pronóstico de esa víctima
aumenta, el riesgo aumenta o disminuye con el tiempo. Tú me estás hablando de 2 horas. Por ejemplo, en el infarto el tiempo de usted poder salvarse es 1 hora. Pero en el ictus pueden ser 2. Pero ¿qué pasa? Es la identificación rápida. ¿Por qué? Porque tú tienes el infarto es infarto, pero tú tienes diferentes tipos de ictus. Y también le informo que el manejo del isquémico con el hemorrágico son diferentes. Eso te iba yo a decir, claro, que tampoco no es lo mismo lo que tú vas a hacer en un caso de un accidente isquémico que un hemorrágico, es todo lo contrario. Tú me estás entendiendo. Sí. Entonces es más complejo y la respuesta rápida que depende de que tú puedas sobrevivir. Exacto. Entonces es muy la identificación y el manejo y comenzar la acción de forma inmediata. Entonces yo le hago esta motivación a nuestra amable televidencia, de lo importante de que usted moverse rápido, ir a un sitio, una unidad o un centro médico que tenga la capacidad resolutiva. Ese es otro tema. Nosotros no tenemos un mapa de los servicios que tienen los centros médicos y cuando ellos hacen la promoción no dicen los servicios que tienen. De hecho, una de las críticas que yo hago es que el sistema 911 no he llevado al centro más cercano. He llevado al centro más cercano que tenga la capacidad resolutiva de lo que tú tienes. Porque tú no haces nada con llevar un infarto a la maternidad de aquí, porque ni siquiera la emergencia está preparada para eso. Tú tienes que ir a un centro donde tenga una unidad cardiovascular. Entonces, ese mapa, la ciudadanía no lo tiene. O sea, ¿dónde tú llamas? Que te dice, mire, usted está cerca de tal centro, ese es el centro que puede solucionar ese problema. No existe una unidad, ni siquiera el 911, una unidad telefónica que te dé esa orientación porque tú no le envías la cartera de servicio a esas unidades. Y a veces el especialista no está ahí. Pero bueno, es República Dominicana y con el aumento que tenemos del tabaquismo, de los vapers, porque no solamente en las gráficas no aparecen los vapers, el uso del alcohol, el uso de sustancias rarísimas que están usando, el uso de sustancias prohibidas, llevan también al tema del ictus. Así que es muy importante que se lleve a cabo esta sección con una buena información. Miren en pantalla ahí los síntomas, repitiéndolo otra vez, que lo tengan bien pendiente para que cualquier paciente, posiblemente los envejecientes, ahí está la diferencia, lo tenemos ahí por los tipos, usted lo lleve rápidamente a un área de urgencia. Y que cada día tenemos más casos. No, van a haber más casos porque la causa, el paquete de causas, Rafa, de toda la enfermedad del mismo. Claro. Esto es increíble. Es lo que tú dices, al final nos vamos caemos a lo mismo. Al mismo origen. A la gente me va a decir a mí en los comentarios que yo siempre voy a decir lo mismo, porque es que, señores, son 5 causas las mismas: tabaco, alcohol, droga, sedentarismo y obesidad. Sí. Entonces usted ahora después le agrega una seta que son el tipo de enfermedad que usted tenga. Claro, evidentemente los pacientes con diabetes o cardiovasculares tienen mayor propensión a tener esta patología. Es la información que tenemos. Si tú no tienes otra pregunta de este tema. No, yo creo que como de costumbre, Pochi, tú nos has brindado una visión bastante amplia de los aspectos más importantes de este tema que, como bien ha explicado Pochi, puede significar la vida o la muerte de una persona o inclusive la incapacidad parcial o total o permanente de un individuo si no se actúa con la celeridad que merecen estos casos. Así que gracias, Pochi, creo que estamos bien edificados con esto. Ojalá que les sea a todos nuestros televidentes de utilidad, ¿verdad? Y quiera Dios que no se le presente nunca una situación de este tipo, pero todos somos hijos de la salud y de la enfermedad. Eso puede en cualquier momento afectarnos. Así que, señores, no se muevan de ahí porque continuamos con más contenido de interés aquí en su programa Asegure su Salud.
Bien, señores. La cosa que pasa aquí detrás de cámara, uno tiene que reírse obligado. No, pero Rafa, no tiene que, no, porque aquí nosotros hablamos mucho de diversión. Ve acá, Rafa, tú vienes y entusiasmas a todo el mundo, el público, a mí, y empiezas a hacer tu historia, y hoy tú no me has hablado de la segunda parte, segunda, tercera, cuarta, porque esto es larguísimo. Yo le voy a contar a ustedes realmente qué fue lo que pasó. La semana pasada, ¿verdad? Yo les hice a ustedes... Comenzaste. La primera parte de la historia del aseguramiento de salud en nuestro país, comenzando por lo que eran las igualas médicas, ¿verdad? Ese es el nombre original. Y les hice un recuento de cómo se inició este proceso que comenzó precisamente después de la caída de Trujillo en los años 60, y fui haciendo una recopilación de algunos aspectos importantes, cosas, algunas que obviamente yo era muy pequeño, pero como mi padre, mis tíos eran médicos y de alguna forma estuvieron ligados a todo eso también, pues me iban contando. Después ya de adolescente fui viendo, hasta que de hecho en los 70 pues me involucré en todo ese movimiento de las igualas médicas, de los seguros de salud en nuestro país. Entonces, producción, y aquí es que voy, el equipo de producción me dijo, no lo continúes en el próximo programa para sembrar, dejar la expectativa. Pero varias personas, varios amigos de nuestros seguidores y relacionados me han estado preguntando, me estuvieron preguntando en estos días pasados, mire, la segunda parte, qué interesante tuvo eso. Pero Rafa, ven a decirle a la producción, explicarle algo. Ustedes saben por qué yo dejé de ver, me recuerdo yo, en el Canal 7, series que daban como Batman, el túnel del tiempo, porque decían, esta historia continúa. Mi hermano, y no seguía la semana que viene la historia, Rafa. ¿Tú no te acuerdas de eso? Cosa que molestaba eso. Yo dejé de ver series por uno se incomodaba, es verdad. Cuando yo dije, esta historia continuará. Digo, no, hombre, porque nunca la semana que viene la continuaba. Es verdad. Entonces eso no resulta. Tú tienes razón, pero ven acá, se lo digo a la producción. Pochi me ha convencido. Pero ven acá. Y los amigos que me han estado preguntando, pues les voy a complacer. Vamos hoy a continuar, ¿verdad? Con esta historia que la dejamos precisamente con el inicio de nuestro nuevo sistema de seguridad social, con la promulgación e implementación de la nueva ley de seguridad social, la famosa ley 8701, el número de la ley que fue precisamente promulgada por el presidente Hipólito Mejía el 9 de mayo del año 2001. Sí. El proceso de implementación, tal como estaba establecido en la misma ley, fue muy gradual. Comenzamos, lo primero de todo que arrancó las pensiones. Iniciamos con régimen subsidiado, el régimen contributivo, el régimen de salud privado, aquello que ya involucraba a las ARS, no pudo ser iniciado hasta más tarde, y voy a entrar en materia del por qué. Miren, yo les conté en la última parte de mi exposición la pasada semana que durante toda la década del 90 casi hasta el 2000, poco antes del 2000, pasaron por nuestras manos, y cuando digo nuestras manos, me refiero a los que estábamos dirigiendo el sector de las igualas médicas. Había una asociación que se llamaba ADIN, Asociación Dominicana de Igualas Médicas, ADIN con M al final, que la dirigieron en diferentes momentos de su historia. La dirigieron el doctor Luis Fernández Martínez, presidente de SDS, en paz descanse. La dirigió el doctor Eduardo Roedán Magluta, presidente del Grupo Médico Asociado, que también en paz descanse. La dirigió el doctor Luis Betance, que en paz descanse por igual, de Igualas Médicas de allá de su clínica, doctor Betances.
Fueron básicamente, me vienen a la memoria esas presidencias porque fueron las más destacadas en la historia de Adín, que fue una historia de alrededor de 15, 17, 18 años. No recuerdo con exactitud, pero Adín termina en los inicios del año de los 2000 para dar paso a la modernidad, para dar paso a los cambios en la seguridad social. Y hoy voy a contar un poquito de algunas confidencias. Allá por el final del 99, inicio del 2000, tuve la oportunidad de conversar en diferentes oportunidades con el entonces candidato presidencial Hipólito Mejía, que lucía que desde ya que iba a ser posiblemente el candidato ganador de las elecciones que estaban llamadas a desarrollarse del año 2000. Y siempre el presidente Mejía nos manifestó su apoyo a una nueva ley de seguridad social. Digo esto porque el vicepresidente del gobierno de Leonel Fernández, el doctor Rafael Albuquerque, una persona, un abogado con amplia experiencia en lo que era el área laboral y de seguridad social también, pues patrocinó un nuevo proyecto de ley que al final fue, digamos, el proyecto de unos 12 o 13 proyectos que circularon en esa década. Fue el proyecto que se tomó para trabajar sobre él y modificarlo, ¿verdad?, para la nueva ley de seguridad social. Aquí tuvo mucho que ver el licenciado Arismendi Díaz Santana, don Iván Rondón, que comenzó como senador en el año 2000 por el partido triunfante, el PRD, y presidía la Comisión de Seguridad Social del Senado. Le tocó precisamente dirigir una serie de encuentros, de vistas públicas por todo el país con sectores importantes de la sociedad para escuchar de viva voz de todo el pueblo sus inquietudes sobre la última versión que se tenía de la Ley de Seguridad Social y los cambios que se necesitaban para conseguir una ley acabada que realmente pudiera satisfacer las aspiraciones de toda la sociedad. Y por un lado, como les decía, Arismendi Díaz Santana, pues tuvo un experto en seguridad social con experiencia ya incluso internacional, había sido asesor para la OPS, la OMS, había trabajado en diferentes países, conocía muy bien cómo estaban funcionando ya otros sistemas de seguridad social en América Latina y en el mundo entero. Pues acogiendo esa experiencia y el aporte de muchos otros protagonistas destacados del sector, pues se escribió, se diseñó esa última versión de la ley que al fin y al cabo se convirtió en la 8701. Pero Rafa, perdona que te interrumpa. Entonces, bajo tu criterio, bueno, el mío, lo que sea, ¿quién es el padre de la seguridad social en la República Dominicana? Esa es la pregunta más fuerte que hay, porque yo siempre escucho, va a tener que ser como pasó como la independencia, que eran trinitarios o C1 o 2, porque hay un tema con eso muy fuerte. Tú que dices cosas que no están escritas en los libros y que nadie se atreve a decir. Nadie se atreve a decir, Iván o Arismendi, porque yo podría decir hoy que son dos padres. Porque yo son dos padres. Es la única salida que yo encuentro. Lo que pasa, fíjense, miren. Qué bueno don Iván, que todavía hoy sigue asesorando incluso al señor presidente en estos temas de seguridad social. Don Iván fue un punto de apoyo importantísimo, porque don Iván fue la cabeza que movió todo, incluso que
retroalimentó y apoyó la labor del mismo Arizmendi para que Arizmendi pudiera redactar y darle forma al último proyecto acabado de seguridad social. O sea que a veces yo me he referido a Arizmendi en este sentido porque me tocó trabajar muy de cerca con Arizmendi años después. Y en esos inicios que yo tuve la oportunidad, como les dije, de estar muy de cerca con el presidente Mejía. Miren, yo dirigía en ese entonces, aparte de mi compañía de Iguala Médica, ATSME, yo dirigía una institución que se llamaba Cámara Dominicana de la Salud, que agrupaba todos los subsectores del sector salud privada. ¿Eso era una división privada? Eso acogía a importantes instituciones que tenían que ver con la salud privada. Ahí estaban representados casualmente ADIN, la Asociación de Iguala Médica, a ANDECLIP, la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados. Estaba representado INFADOMI. ¿Qué era eso? INFADOMI es las farmacéuticas locales, criolla, ARAF, que era la de importación. Los laboratorios clínicos también, la Asociación de Laboratorios Clínicos estaba ahí presente. Había una representación de las aseguradoras, en fin, todo lo que tenía que ver de una forma u otra con salud privada estaba ahí presente, representado en esa Cámara Dominicana de la Salud. De ahí sale la idea sugerida por un abogado empresarial que me asesoraba en nuestra empresa y asesoraba a Copardón, al CONEP, el licenciado Pablo Nadal, que en paz descanse, un abogado con mucha experiencia en seguridad social, mucha experiencia, y también en asuntos laborales. Pues Pablo me sugiere que plantee en el seno de la Cámara la idea de formar una asociación que agrupara a las igualas médicas y a las clínicas y hospitales privados. Entonces yo le dije, mira Pablo, va a ser muy difícil en una misma asociación meter ambos sectores, porque con la nueva ley muy posiblemente esto va a representar intereses encontrados. No creo que sea una idea muy conveniente, sería lo ideal, pero no va a prosperar. Entonces, vamos a agrupar primero al sector de las igualas médicas en una entidad que reuniera a todas las compañías que tenían seguros de salud, que vendían, ofrecían seguros de salud, que por efecto de la nueva ley iban a tener que llamarse ARS. Ustedes ven esa sigla de ARS. ARS significa Administradora de Riesgo de Salud. Esas siglas que están delante de los nombres de la compañía, algunos se lo ponen atrás, pero debe ser delante. Es un mandato de la ley. La misma ley especifica. O sea, te especifica que tiene que ser ARS Futuro, ARS Abel González, ARS Reserva, ARS Humano, etcétera, etcétera. Okay. Es porque la ley mandaba así. Entonces, nosotros lo que hicimos fue que visitamos el seno de ADIN, que ya se estaba transformando en lo que todavía hoy existe, que se llama Asociación de Igualas Médicas Dominicana, ¿verdad? Okay. Todavía, pero ya no es una entidad que agrupa a las pequeñas ARS hoy en día. O sea, que tú tienes dos grupos de ARS. Las grandes, miren, déjenme, les voy a ir un poquito más lejos. Yo voy y visito el seno de ADIN, todavía era ADIN, para plantear mi idea de formar esta asociación que nos englobara a todos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder ir al Congreso. Se estaba discutiendo la última versión de la ley todavía.
no había salido, no había sido promulgada, estoy hablando del año 2000, la nueva ley de seguridad social. Entonces, en ese encuentro que yo tuve, esa exposición, ahí estaban todos los grandes líderes de las igualas médicas. Se planteó que eso no iba a suceder. Es decir, los viejos robles de las igualas médicas, que mencioné hace un rato, y algunos no tan viejos, dijeron, no, eso es utópico, eso nunca se va a aprobar en nuestro país, esa nueva ley de seguridad social. Yo le dije, usted está equivocado porque sabemos el compromiso que tiene el presidente Mejía para que se transforme la seguridad social. Un compromiso no solo político, sino también ya con organismos internacionales. Bueno, pues, ante esa duda y negativa inicial, entonces nos acercamos a CADOAR. CADOAR es la Cámara de Aseguradores, ¿verdad?, que agrupa a las compañías de seguro, que habían algunas que vendían seguros de salud. Y CADOAR sí vio con simpatía nuestra idea de ese nuevo proyecto, que al final se llamó ADARS, Asociación Dominicana de Administradores de Riesgo de Salud. Entonces, las que se quedaron en ADIN, las pequeñas, se transformaron en ADIMARS. Okay. ADIMAR, que es la asociación, como yo dije, de igualas médicas. Cuando tú me hablas, Rafa, de grande y pequeña, ¿cómo tú la clasificas? Bueno, me refiero a que ADARS... ¿Cómo tú la clasificas? Mira, ADARS agrupa, en ADARS están presentes 7 ARS que representan más del 80%, okay, o alrededor del 80% de los afiliados en, okay, esa ARS. Tú la mides por afiliados. Mafre Salud, ahí está Primera ARS de Humano, ahí está Universal, ARS Universal, ahí está ARS Futuro, ahí está ARS Abel González, ARS Monumental, ARS Yunen. Okay. Entonces ahí en ese grupo de ARS están más del 80% de los afiliados. Ese es el grupo en ADIMARS quedaron ARS, Grupo Médico Asociado, GMA, quedó, originalmente estaba ARS Futuro, que después pasó a DAR hace un tiempo, quedó también Amor y Paz, creo que se llama, quedó ACEMAT, ¿verdad? Quedó también, ¿cómo se llama esta? Bueno, las otras ARS, bueno, claro, Metasalud, no me puedo olvidar, me va a matar Miguelín y Manuel, sí, no me acuerdo. Pero bueno, los nombres es lo de menos. Lo importante es, señores, que quedaron divididos, el sector quedó dividido, que era lo que yo no quería, lo que yo quería evitar. ¿Por qué tú? Porque yo siempre he entendido que la unión hace la fuerza. Y yo entendía que si estábamos todos juntos en una misma asociación, íbamos a tener más poder, más fuerza. Para presionar la decisión. Claro, sí. Claro. Entonces, bueno, al fin y al cabo, arrancamos. Pero, ojo con esto. Durante muchos años, nosotros, por lo menos, yo estaba involucrado en ADARS, que es un proyecto, repito, que fue de mi creación y que en algún momento presidí. Pues tuvimos que tener múltiples reuniones, encuentros con todos los sectores y sobre todo una lucha tenaz en esos inicios de la seguridad social con el entonces superintendente de salud y su equipo para demostrar que los números iniciales no daban. Es decir, miren, en el inicio la CISARRIL diseñó un plan básico de salud, así se llamaba, PBS, que abarcaba prácticamente todo. Ahí estaban cubiertos todas las cosas principales, con muy pocos límites. Era una garantía. Era un plan mejor. Era una garantía de un adecuado cuidado de salud para la gente.
pero con una cápita muy bajita, que todos nosotros teníamos miedo en el sector privado de que eso no diera. Según los cálculos nuestros, no iban a dar, aunque los cálculos de importantes técnicos de la CISARRIL, entre ellos nuestro querido hermano doctor Willamo, sí, porque así nos conocimos, peleando. Que él comentó, y hoy es mi hermano. Que él comentó en estos días que no hay que cambiarle nada a la ley. De lo que quieren de que modificar, que técnicamente no hay que cambiarle nada a la ley. Porque también después no, la mayoría de los técnicos dicen que la ley como tal todavía, porque la ley de seguridad, nuestra ley de seguridad social, que hemos estado hablando mucho de su posible modificación, ¿verdad? Algunos hablan incluso de una reforma integral, pero de esos iniciadores del sistema, y ahí incluye a don Iván Rondón, al mismo Arismendi, Rafael Lamarche, Pedro Ramírez, otros expertos, sí, Pedro muy bueno. Otros grandes expertos de la seguridad social, incluyendo Gustavo, hemos planteado que lo primero es acabar de aplicar todo lo que dice la ley, porque la ley hablaba de gradualidad. Sí, lo dice. Y uno de los puntos más importantes de la ley, que incluso todos coincidíamos que sin eso no era posible que la nueva seguridad social fuera viable, lo que tiene que ver con salud, era la atención primaria, la estrategia de atención primaria. Un primer nivel de atención fuerte, donde pudiéramos resolver realmente el 75-80% de todos los problemas de salud que se presentaran, como está llamado a suceder. Eso hasta el día de hoy. Pero te doy un detalle histórico. La ley de seguridad social dominicana fue la última ley del siglo XX y la primera del siglo XXI. Sí. Oye, qué dato histórico. Así mismo y la ley nuestra se elaboró, y tú que participaste y sabes, se elaboró, que yo tengo la información porque yo tenía un recorrido grande también en toda la seguridad social. Era tratando de corregir algunos fallos que tenían otras leyes. O sea, la ley de nosotros es una recopilación. Hay mucha gente que viene y dice, no, que es una ley igualita a la de Colombia. No. Tiene parte, la mayor parte es parte de la ley de Colombia, pero por ejemplo en el aspecto de tenía muchas cosas de la chilena y de la colombiana. O sea, no era solamente... Sí, es cierto. El comentario, y esa ley logró, tiene ese impacto, o sea que nosotros históricamente somos la última ley del siglo XX y la primera del siglo XXI. Ley de seguridad social. Miren, les cuento, de esto vamos a tener que seguir hablando. No, porque varias partes, yo te dije que son varias partes. Pero les voy a contar algunas cositas importantes. Miren, nosotros estuvimos desde ese año 2001 hasta el año 2007, tuvimos en un diálogo permanente con las autoridades del gobierno, un diálogo entre expertos, para buscar solución al impasse que había, a las diferencias que había entre el sector privado y el sector oficial con respecto a lo que debía contener esa seguridad social, esos planes de salud versus el costo de los mismos, ¿verdad? El tema de las cápitas, la parte del equilibrio financiero del sistema. Eran una diferencia que por momentos parecían irreconciliables. Se fue avanzando por razones que no vienen ahora al caso. Yo en el 2006 me hice a un lado. También salió de circulación el superintendente inicial, el doctor de Filló. Entró el licenciado Fernando Camaño como superintendente. Entonces se decidió en conjunto establecer un diálogo comunitario en la Pucamaima, ahora lo recuerdo, en la Pucamaima, donde pusiéramos todas las cartas sobre la mesa y se buscara la forma de llegar a un consenso para dar inicio al seguro familiar de salud, que era la herramienta fundamental, la pieza clave
de la seguridad social, lo que tenía que ver con el sector salud. En efecto, se llegó, después de meses dialogando, se llegó a ese consenso, pero el PBS que cité ahorita hubo que modificarlo y se llamó entonces PDSS, Plan de Servicios de Salud. Se modificó la cápita, se hicieron una serie de ajustes y al fin y al cabo, queridos amigos, el 1 de septiembre del año 2007 inició el Seguro Familiar de Salud, el régimen contributivo, ¿verdad? Todas las ARS. Las ARS que habían sido originalmente aprobadas, se le dio un estatus transitorio oficial a todas de aprobación para que posteriormente fueran llenando todo, cumpliendo con todos los requisitos. Al final del camino muchas se desaparecieron, otras se fusionaron y la cantidad quedó reducida a la mitad o menos. Pero se arrancó mal que bien, sobre la marcha se han ido resolviendo muchos entuertos y algunos de esos detalles, de la seguridad social en lo que tiene que ver con el Seguro Familiar de Salud, nosotros se los vamos a ir contando, porque eso tiene muchos intríngulos que ustedes tienen que conocer. Al inicio de todo, se suponía inclusive que iba a ser permitida la integración vertical. ¿Qué significa eso? Significa, como en otros países latinoamericanos, que las ARS iban a poder participar también en la prestación de servicios. Es decir, esa misma atención primaria que iba a ser, digamos, expuesta, ofrecida básicamente en centros de atención primaria, en redes de atención primaria por todo el país, pues se suponía que las ARS iban a poder establecer esa red y participar en el negocio, pónganlo así entre comillas si quieren. Algunas ARS llegaron a construir inclusive varios centros. Algunas tenían las remontadas. Tenían las remontadas. Sí. Déjeme decirle esto. Eso lo sé yo. Al final se decidió que no. Se prohibió tajantemente la integración vertical por la presión, sobre todo, del Colegio Médico Dominicano, de ANDECLI, de todos los prestadores. Pero técnicamente, Rafa, ¿eso afectaba mucho, no afectaba? ¿Qué tú crees? No, mira, el tiempo hoy no nos va a dar, Pochi, sí, para seguir porque vamos pero le voy a iniciar. Yo tengo una condición particular en la seguridad social, es que yo fui a ARS, yo tuve una ARS, igual a médica primero, después a ARS, okay, por más de 23 años, okay, muy ligado siempre a ese sector. Todavía hoy asesoro a algunas entidades del sistema, pero también soy prestador, porque sí, vengo de una familia de médicos, dueño de clínica. ¿Y eres médico? Y soy médico, o sea, y muy ligado al sector de la prestación. Natural. Entonces, ahora también soy asesor y asesoro a afiliados. Bueno, estamos en el medio de la calle, en las dos aceras. Entonces, conoce los dos ámbitos. Con esa visión que me da precisamente esa experiencia de ya casi 47 años en este sector y lo que he vivido en cada una de esas partes de la calle, les puedo decir que quizá hubiera sido conveniente permitir la integración vertical. Lo que había que tener era control, regulación, supervisión, para evitar que se dañara, se hiciera daño a ninguno. Pero técnicamente no. Pero iba a ser conveniente. Señores, ya hoy se nos acabó el tiempo. Viste, esto continuará. Esto continuará, ¿verdad? Es una tercera parte. Así que gracias por soportarnos este rato y como siempre con la promesa permanente de poner todo nuestro empeño en llevarles a ustedes un programa con contenido de interés
de importancia que le permita a ustedes asegurar su salud. Será hasta la próxima semana.